Buenas, mi nombre es Sara Fernández y este video tiene por objeto explicar un poco lo que es el contenido, o sea, continuar con la evaluación correspondiente al primer corte de la Cátedra Teoría General de la Prueba de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Entonces es necesario iniciar definiendo lo que significa Teoría General de la Prueba y para ello consulte a David Echandía, quien establece que la teoría general de la prueba es la disciplina que estudia las normas reguladoras de las pruebas procesales. Esto quiere decir las pruebas que forman parte de un juicio, de un procedimiento, vale decir su régimen, los principios que la dirigen e informan, su forma de aportación al proceso, la oportunidad de aportación, es decir, cuándo se van a promover pruebas, la impugnación y la oposición, materialización, apreciación y, en definitiva, todo lo concerniente con la actividad probatoria dentro de la secuela del proceso jurisdiccional. Este autor nos habla de las actividades probatorias. En otros términos, él dice que las pruebas se aportan, es decir, se promueven, se impugnan o se oponen y se materializan, es decir, se evacúan. Lo que nos hace referencia a que las actividades probatorias no son diferentes, sino que más bien nos amplían el vocabulario con respecto a las actividades probatorias. Dentro del proceso, las partes tienen dos actividades fundamentales, una es alegar y otra es probar, ya que por regla general todo lo que alegamos en un juicio, en un proceso, debemos probarlo. La primera, es decir, alegar, significa traer y afirmar hechos al proceso a través de la demanda, por intentarla o contestarla. Por otra parte, la actividad del juez es decidir sobre la base de lo alegado y probado por las partes, lo cual se realiza mediante una estructura llamada silogismo judicial, que ya lo hemos estudiado en otras asignaturas. En este sentido, se puede deducir entonces que el juez va a decidir solo o a favor cuando las pruebas que se presentan son contundentes, sólidas y legales. De allí es que radica la importancia que tiene la teoría general de la prueba. Y nosotros como profesionales en formación y futuros abogados próximos a graduarnos, es un tema que tenemos que manejar bastante bien y dominar bastante bien, porque es fundamental en todo proceso, incluyendo el área competente de estudio que sería en el derecho civil. En este sentido, resulta importante definir lo que entendemos por derecho probatorio. Y para él, para saber su significado, se puede definir como el conjunto de reglas positivas, es decir, que están escritas, que regulan las pruebas dentro de un proceso en cuanto a sus características, procedimiento, obtención, promoción, oposición e impugnación, así como también la admisión, producción o evacuación, análisis y valoración. Entonces es considerada como una de las ramas más importantes del derecho, pues es precisamente a través de su aplicación que los apoderados de justicia, es decir, los jueces, dictan sus decisiones según lo aportado por las partes en el proceso, obviamente, que es lo que he venido hablando durante el video. Además, hay otros autores, como por ejemplo Melendo, que sostienen que el derecho probatorio constituye una rama autónoma y una de las más importantes del derecho procesal. Decimos que es una rama autónoma porque tiene sus propios principios y normas que la regulan. Entonces, el mismo autor señala que desde que el proceso es prueba y los juicios o los procesos se ganan es con las pruebas, de allí es que radica su importancia. Por otra parte, hay otros autores como por ejemplo Rivera que señalan que el derecho probatorio es la parte del derecho que tiene por objeto, es decir, que su objetivo, su finalidad es el estudio de la forma de verificación de los hechos. O sea, si nosotros alegamos algo, lo vamos a fundamentar o lo vamos a probar, valga la redundancia, a través de las pruebas. Y para eso nos basamos del derecho, y por eso nos basamos en el derecho probatorio. Ahora bien, estos hechos el derecho probatorio se aplica tanto en el ámbito procesal como extraprocesal. Asimismo, ¿verdad? Tenemos que hacer referencia o alusión a varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos el artículo 2, en el cual el Estado asume la plena responsabilidad de respetar los derechos humanos,
teniendo entonces la obligación, ¿verdad?, de ofrecer recursos judiciales para lograr ese fin. Además, el artículo 26, 49 y 257 del texto constitucional reafirman las nociones sobre la acción procesal, el proceso y sus principios, así como también las pruebas y la tutela judicial efectiva, con las cuales le van a dar a los ciudadanos la facultad de poder acudir a los órganos jurisdiccionales. Entonces, podemos deducir de todo lo que hemos hablado que el derecho probatorio es toda actividad probatoria dentro del ámbito jurisdiccional o dentro del proceso jurisdiccional, a través del cual las partes van a poder demostrar los hechos que están alegando o que están diciendo, pues, haciendo entonces posible la efectividad del contradictorio y obviamente la garantía de la defensa, que estas vienen a ser consecuencia de la tutela judicial efectiva que garantiza la ley, y del cual al final obviamente el juez va a considerar o va a valorar aquellas que considere que están más ajustadas a la norma o más ajustadas al derecho. En este sentido, ¿verdad?, resulta también importante definir lo que es el debido proceso, y para ello podemos remitirnos al artículo 49, numeral primero de la Constitución, en el cual señala que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, en consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables y obligatorios en todo estado y grado de la investigación. Toda persona tiene derecho primero a ser notificada por los hechos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para poder ejercer su defensa efectivamente. Entonces, en este sentido, el mismo artículo señala que van a ser nulas todas aquellas pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso, que es el tema que venimos tratando. Entonces, podemos, de lo que hemos dicho, deducir que los derechos fundamentales son valiosos solamente en la medida en que cuentan con garantías procesales y que permiten entonces accionarlos no solamente ante los tribunales, sino también ante la administración e incluso entre los particulares. La tutela de los derechos fundamentales a través del proceso conduce necesariamente a dos cosas. Primero, que se garantice el derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos, y en segundo lugar, que el Estado asegura la tutela jurisdiccional. Para ciertos autores, como por ejemplo Valles, él entiende al debido proceso como el cumplimiento de todas y cada uno de los trámites o conjunto de actos que conducen a una decisión ulterior, es decir, una decisión posterior y definitiva dictada por los órganos jurisdiccionales, en este caso los jueces, o administrativos que sean competentes. Entonces, de esta manera, a través del debido proceso, el Estado puede alcanzar sus fines. Asimismo, yo estuve investigando y encontré una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha del 4 de abril del 2001 que añadió que el derecho al debido proceso, que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo ciudadano de la República, comprende, como mencioné anteriormente, el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los órganos jurisdiccionales, o sea, los tribunales o la administración según corresponda o según sea el caso. El derecho implica la notificación adecuada de los hechos que se imputan, la disponibilidad de medios que permitan ejercer efectivamente la defensa, el acceso a los órganos de administración de justicia, el acceso a las pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimientos que permitan recurrir contra los fallos condenatorios, obviamente de acuerdo a las normas establecidas en la ley o a las directrices establecidas en la ley. Derecho a ser presumido inocente hasta que se demuestre lo contrario, derecho a ser juzgado por jueces naturales, derecho a no ser condenado por un hecho que no esté previsto como una falta o como un delito en la ley, derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, derecho a no declararse culpable ni tampoco a parientes hasta el segundo grado de afinidad y hasta el cuarto de consanguinidad, y entre otros derechos. En síntesis, la consagración constitucional del derecho al debido proceso significa que la acción de amparo ejercida por violación de alguno de los extremos allí señalados, ya sea por actuación u omisión judicial, procederá cuando los hechos presuntamente constitutivos de la infracción impidan o amenacen impedir a un particular el goce y ejercicio inmediato de algunas de las facultades que dicho derecho le otorga al debido proceso.
De allí que lo importante de conocer qué comprende el debido proceso. En este orden de ideas, debemos también definir lo que significa el derecho a la defensa, porque este es parte del debido proceso y es requisito esencial para la validez del mismo. Entonces podemos decir que el derecho a la defensa consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa, valga la redundancia, de los derechos e intereses de las personas en un juicio y ante las autoridades competentes, de manera que se asegure la efectiva realización del principio de igualdad de las partes y de contradicción. En este orden de ideas, yo también cité en el estudio realizado la Declaración Universal de Derechos Humanos en su resolución 217, la cual señala o establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, primero ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para así determinar sus derechos y obligaciones. Asimismo, la Constitución sigue hablando de este derecho de la defensa en su artículo 49, cuando dice que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. También debemos mencionar el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que los jueces van a garantizar el derecho a la defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades de cada una de ellas. Asimismo, vamos a definir lo que representa la tutela judicial efectiva. Todo esto que estoy hablando obviamente gira en torno a lo que corresponde a la teoría general de la prueba, porque van a garantizar la validez y la eficacia del mismo. Uno de los criterios manejados por la doctrina venezolana afirma que la tutela judicial efectiva se confina a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución, que, como bien sabemos, establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Sin embargo, también hay una corriente que sostiene que la tutela judicial efectiva comprende todos los derechos consagrados en el artículo 49, que ya se los mencioné anteriormente. De igual manera, la obligación que tiene la Administración de Justicia es en respeto a la igualdad prevista en el artículo 21 de la Constitución y a decidir una controversia de manera imparcial y equitativa. Por eso, la tutela judicial efectiva supone además el derecho primero de acceso a la justicia, y no solamente eso, sino también de obtener una respuesta oportuna o una decisión oportuna. Sobre esta base, se ha observado que la tutela judicial efectiva promueve y respalda la justa garantía de un componente eficaz que asienta a los particulares a restablecer una circunstancia jurídica vulnerada o lesionada, el cual está integrada por una serie de garantías constitucionales que las hemos venido hablando a lo largo de este video. Esto que estoy hablando lo puedo respaldar con una sentencia emanada de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha del 27 de abril del año 2001, la cual establece que la Constitución de la República de Venezuela, en su artículo 26, consagra lo que es llamado el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquel atribuido a toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso que ofrezca una mínima garantía. Ya que hemos tocado aspectos fundamentales que forman parte de la teoría general de la prueba, resulta también fundamental mencionar tres principios claves del mismo, que sería el principio de oralidad, de inmediación y de concentración. El principio de oralidad, según Enrique Larroche, se refiere, él hace referencia a la oralidad y a la escritura como un lugar de la ciencia procesal que emblematiza, es decir, representa la celeridad y la tardanza. El proceso escrito es desesperadamente lento y el proceso oral es precisamente breve
y eficaz. Asimismo, tenemos que hacer alusión al artículo 257 del texto constitucional, el cual establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo tanto, las leyes procesales establecerán la simplificación, la uniformidad y eficacia de los trámites y por lo tanto van a adoptar un procedimiento breve, oral y público. Cuando nosotros hablamos del principio de oralidad nos estamos refiriendo a la expresión de viva voz que permite mantener una relación directa de los jueces con los terceros o las partes que intervienen en él. Entonces, en este sentido también estaríamos hablando de la inmediación, es decir, que una cosa lleva a la otra. Si bien es cierto, con esto no quiero hacer referencia a que el proceso es netamente oral, o sea, no es así, pero porque hay actuaciones dentro del proceso que se realizan también de forma escrita. Sin embargo, predomina la oralidad en todo proceso, inclusive en el proceso civil, en el proceso penal, en el proceso laboral, entre otros. Entonces, la esencia de la oralidad tiene su principal papel en aquella fase del proceso en que hay una comunicación del juez con las partes, con los testigos y las demás personas que intervienen en el mismo. Entonces, le permiten al juez formarse una convicción inmediata y directa de los hechos trascendentales de la causa. Asimismo, ya hemos hablado, al hablar del principio de oralidad, estamos también haciendo referencia al principio de inmediación, porque tal como establece Chiovenda, el principio de inmediación exige la directa relación del juez con las partes y con los elementos de prueba, como los peritos, los testigos, los lugares y las cosas, que obviamente el juez debe valorar para poder formar una convicción. Cuando entre el juez y los elementos de prueba hay un intermediario, es decir, un tercero, como ocurre en el proceso escrito, hace que la convicción del juez se origine o se forme bajo el influjo de comunicaciones preparadas por un tercero, llámese secretario, notario, delegado, comisionado, entre otros. Entonces el procedimiento ya no se llamaría inmediación, sino que estaríamos en presencia de la mediación. Asimismo, para Chiovenda, el tratamiento de la causa oralmente en la audiencia o en el debate hace posible entonces la eficacia de la inmediación. Por lo tanto, el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil establece o señala que las pruebas se van a practicar por los interesados en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia. En este caso, las partes van, o sea, la parte promovente de la prueba va a tratar oralmente de ella en la audiencia y la contraparte entonces podrá hacer las observaciones que considere pertinentes. Es por tanto que el principio de inmediación, como he dicho varias veces, quiere que el juez que deba pronunciar la sentencia, es decir, que deba emitir una decisión, haya asistido en el desarrollo de las pruebas, de las cuales va a derivar su conocimiento, o sea, del cual se va a generar una hipótesis de certeza. Esto es, que haya entrado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con todo lo que forma parte o engloba al juicio. Asimismo, y ya para terminar, vamos a hablar del principio de concentración. Tal principio supone entonces el examen de toda la causa en un periodo único, que desarrolla en una audiencia, debate o pocas audiencias muy próximas. Entonces, estos actos se aproximan de cierta manera en el tiempo y se suceden ininterrumpidamente, por eso hablamos de concentración. Este principio es contrario al fraccionamiento que rige los procedimientos escritos, en los cuales el desarrollo del proceso se fracciona en multitud o en múltiples tiempos, etapas del juicio. Sin embargo, la concentración al proceso oral permite de esa manera reducir aquellas etapas o tiempos del juicio, del procedimiento, en dos momentos principales. Por una parte tenemos la introducción de la causa, en donde se concentra la proposición de la demanda y la contestación de esta, con toda la prueba documental, la lista de testigos y las defensas previas y de fondo que el demandado creyere conveniente agregar, como lo señala el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil. Y la introductoria, que sería la otra etapa o el otro tiempo del proceso, o audiencia oral, en donde se concentra la práctica de pruebas, el debate sobre las mismas y la decisión de la causa. Asimismo, podemos decir que según la doctrina, este principio complementa a la economía procesal, por cuanto busca la realización del proceso en el menor tiempo posible y con la mejor unidad.
Esto fue todo por el desarrollo de esta investigación y espero que haya sido comprensible y digerible el contenido aquí tratado. Muchas gracias.